Vamos a ir al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 15 al 17. Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 15 al 17. Amén. Vamos a estar hablando en esta noche bajo el tema ¿Quién es Jesús para ti? Amén. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. A su letra dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y decimos amén. Podemos tomar asiento, amén. Y como les decía al inicio, aquí nosotros vemos en la escritura algo muy fundamental. En determinado tiempo el Señor Jesucristo vino y conversando con sus discípulos les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entre ellos comenzaron a responderles y unos dijeron, tú eres Juan el Bautista, tú eres Elías, tú eres Jeremías y algunos de los profetas. Las personas que estaban a su alrededor sabían quién era Jesús, pero las personas que estaban retirados, que estaban lejos, no sabían exactamente quién era él. Cuando se refieren y dicen de que creían que era Juan el Bautista, quiero que vayamos ahí siempre a Mateo, 2 capítulos atrás, en capítulo 14, versículo 1 y versículo 2 dice, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Mire bien lo que estaba sucediendo cuando la fama de Jesús crecía, ¿verdad? ¿Por qué razón crecía la fama de Jesús? Por las cosas que él hacía. Amén. Sanaba a los enfermos, libertaba a las personas que estaban endemoniadas, le daba de comer a las multitudes. Y estas cosas dice que hacía que su fama creciera. Y estos dice que Herodes llegó a creer de que era Juan que se había reencarnado nuevamente, que había resucitado de entre los muertos. Amén. Pero sin embargo no sabían que era Jesús. Y eso es lo que sucede muchas veces. Y nosotros vemos en Juan capítulo 1 versículo 19, también creían que Juan era Elías. Y Juan era una persona que estaba anunciando el evangelio nada más, de quién era el que venía detrás de él, ¿verdad? Entonces muchas veces suele suceder. Hay veces que nosotros miramos personas, pero no sabemos verdaderamente quién es. No sabemos qué es lo que hace. No sabemos cómo hablan. No sabemos las acciones que tienen. Y muchas veces suele suceder que nosotros estamos en los caminos de Dios y no sabemos verdaderamente quién es Jesús. ¿Quién es Él? Y los discípulos sí sabían quién era Jesús. Ellos habían dejado todo para seguirle. Andaban donde Él iba. Comía lo que Él comía. Tenían que caminar el mismo trayecto que caminaba Jesús. Era un precio que ellos tenían que pagar por amor a ser unos verdaderos discípulos. Entonces vemos que muchos decían cosas que no eran coherentes. Vemos claramente que las personas que no están cerca de Jesús no sabían quién era Él. Porque difícilmente vamos a saber quién es una persona si no estamos cerca. Necesitamos tener una relación para nosotros saber verdaderamente quién es Jesús. Necesitamos compartir tiempo con Él para poderle conocer verdaderamente. Difícilmente nosotros vamos a conocer de Dios o de Jesús
solamente una vez a la semana o una vez cuando nos acordamos de Él. Para nosotros conocerle verdaderamente tenemos que estar cerca todos los días de nuestra vida. Amén. En la vida de Job nosotros vemos el ejemplo más claro que la Biblia nos puede dar. Job dice que llegó a decir: de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Pero ¿en qué momento o en qué situación Job llegó a declarar estas palabras con su boca? Cuando Job comenzó a pasar un proceso difícil en donde lo perdió todo. Job había escuchado quién era Dios. Job dice que venía y hacía sacrificios por si sus hijos habían fallado. Él estaba haciendo algo sin conocer a quién lo estaba haciendo. Pero sin embargo dice la palabra de Dios que después que lo perdió todo, después que Dios le hizo entender muchas cosas, él pudo llegar a decir: de oídas te había oído, pero ahora que pasé todo este proceso, ahora mis ojos te ven. Ahora yo puedo ver quién eres tú. Ahora puedo ver que tú me restituyes todo lo que yo perdí. Ahora puedo ver que tu amor para conmigo es grande. Ahora puedo ver que tu misericordia para conmigo es grande. Porque de la manera que creía Job que él era para que ya lo hubiera cortado Dios en ese momento. Porque creía que por todo lo que hacía él no merecía ese castigo. Y eso suele suceder muchas veces en nosotros. A veces hay situaciones en nuestras vidas en las cuales decimos: ¿por qué eso me sucede a mí? Pero si yo siempre estoy tratando de hacer lo bueno, si yo siempre estoy tratando de buscar de Dios, ¿por qué muchas cosas me suceden? Pero muchas veces se nos olvida que Dios es un Dios soberano, que Él sabe por qué permite las cosas, que muchas veces nosotros no la vamos a entender el por qué suceden. Pero más adelante con el tiempo nosotros decimos verdaderamente que era necesario lo que sucedió allá o hace tiempo atrás, para yo poder entender, para yo poder ver diferente, para yo poder ser diferente. Hay veces que es necesario los procesos en nuestras vidas, porque muchas veces Dios quiere hacer algo con nosotros, enseñarnos, cambiarnos por las buenas, pero muchas veces no queremos obedecer. Y tienen que venir los procesos, las dificultades, para que nosotros aprendamos a depender plenamente de Él. Para que nosotros aprendamos y digamos verdaderamente que al Dios a quien yo sirvo hoy es un Dios de misericordia. Porque cuando estamos en los procesos difíciles, cuando no hay nadie que pueda estar con nosotros, hay uno que siempre va a estar con nosotros. Y ese es Cristo, el Dios Todopoderoso. Y es ahí donde nosotros aprendemos a conocerle, a verle de cerca. Los discípulos anduvieron con Jesús y vieron todas las cosas que Él hacía y por eso le conocían. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a conocerle? Cuando nosotros aprendemos y estudiamos su palabra. Es ahí donde nosotros vamos a conocer a Jesús. Es ahí cuando nosotros vamos a saber verdaderamente de la persona de Él. Pero cuando lo estudiamos, cuando bogamos, como dice su palabra, mar adentro, ahí es donde nosotros comenzamos a conocerle. Y Él quiere que nosotros le conozcamos. ¿Sabe por qué es la importancia de que nosotros le conozcamos? Porque cuando nosotros conocemos verdaderamente quién es Él, puede estar pasando lo que esté sucediendo, pero nosotros vamos a estar seguros que hay uno que va a estar siempre con nosotros. Que pueden venir procesos y dificultades y nosotros vamos a estar tranquilos. Ahora bien, mire lo que sucede. Y vosotros, le dice Jesús, o sea, ustedes los discípulos, ¿quién decís que soy yo? Porque ahí ya cambia la situación. Aquellos que estaban lejos no pasaban tiempo con Él ni sabían quién era Él. Pero los que están cerca miraban cómo Jesús hablaba, miraban las cosas que Jesús hacía, miraban cómo el Señor venía y buscaba de Dios, se iba al monte. Si se enojaba, podían ver las acciones. Hay veces que dicen
por ahí, ¿no? Que la esposa o el esposo muchas veces aguanta el mal carácter, puede ser de cualquiera, del hombre, de la mujer, y siempre dice, pero vos sos así con aquellas personas, pero conmigo sos diferente. Pero es porque todo el tiempo está con esa persona. Va a conocer hasta lo más feo de ellos. Si se baña, no se baña. Muchas cosas que no vamos a entrar en detalle. Amén. ¿Pero por qué? Porque uno comparte ese tiempo con ellos. Ya con una mirada ya sabe que algo no está bien. Con un silencio sabe que algo no está bien. Amén. Con una acción ya sabe que algo no está bien. Porque uno aprende a conocer a esa persona. Ahora Jesús viene y les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Pero aquí hay algo poderoso que nosotros vamos a ver cómo Pedro dice que viene y le responde en el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira ahí cómo Pedro viene y le responde. Le responde una respuesta clara y contundente. Pedro no titubeó para responder a la pregunta de Jesús. Es como que yo le pregunte ahora mismo, hermano Henry, ¿cómo se llama ella? Con seguridad va a decir Heidi. ¿Por qué razón? Porque la conoce. Y eso fue lo que sucedió con Pedro. Pedro pudo responder a una pregunta que el maestro vino y les hizo a ellos, a los discípulos. ¿Quién dice vosotros que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué razón Pedro respondió de esa manera? Porque sabía quién era Jesús. Porque era un hombre que mantenía en oración, en búsqueda. Era un hombre que había visto algo diferente y sabía a quién estaba siguiendo. Muchas veces nosotros hacemos algo y no sabemos qué será lo que va a suceder. ¿Será que lo que estoy haciendo estará bien o estará mal? ¿Será que si yo estoy en el estar yendo a la iglesia los domingos, algo va a suceder? Nosotros tenemos que estar seguros qué es lo que estamos haciendo. Que si nosotros estamos en este lugar es porque estamos queriendo agradar a Dios primeramente, y que nosotros seamos cambiados, transformados, edificados y ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Esa es la seguridad que debe de haber en nosotros. Pero hay veces que usted le puede preguntar a alguien, ¿y a qué tú vas a la iglesia? Y se queda callado. Bueno, yo, y se queda, pues no sé, pero yo voy. Tenemos que estar seguros. ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Para qué estamos en la iglesia? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora mire lo que viene y acontece. Jesús lo llama bienaventurado por la respuesta que Pedro le dio. El siguiente versículo, el 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí se está refiriendo el Señor Jesucristo, que no vino ninguno otro de los discípulos y le dijo, responde esto. No le dio chepia, sino que él estaba seguro y convencido quién era Jesús. Ahora nosotros estamos seguros y convencidos quién es Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús por nosotros? ¿Estamos seguros que un día estamos esperando la venida de Él? Tenemos que estar seguros, porque muchas veces podemos escuchar muchas cosas allá afuera que pueden hacernos tambalear, pero es ahí donde nosotros debemos de tener la convicción y la seguridad, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Que nosotros tengamos una base, que estamos esperando su venida, que cada día nos preparamos, nos cuidamos para que el día que Él venga nosotros estemos preparados, que seamos arrebatados.
Amén. Entonces dice que el Señor Jesús le llama bienaventurado, porque no se lo reveló, dice, carne ni sangre, o sea, ninguna persona, sino mi Padre, dice, que está en los cielos. Cuando usted y yo aprendemos a conocer y tener una vida buscando de Dios, vamos a tener revelación de Él. A Pedro no se le reveló esto simplemente andando con Jesús. Porque muchas veces nosotros pueden pasar años en la iglesia y no hay una revelación en nosotros. Pedro tenía que tener una vida de oración para que esto se le fuese revelado. Para que a Daniel se le fuese revelado todo lo que se le reveló. Daniel fue un hombre de oración. Hay cosas que se nos van a ser reveladas únicamente cuando oramos y cuando escudriñamos su palabra. Pero si no oramos, pero si no escudriñamos su palabra, difícilmente nosotros vamos a tener una revelación de parte de Dios. Ahora veamos los beneficios que vinieron después de esta respuesta. Una respuesta que trajo muchos beneficios a la vida de Pedro. Número 1, dice, le llamó bienaventurado. Mire ahí lo que sigue diciendo más adelante. El conocer a Dios nos abre puertas y nos damos cuenta de las promesas que hay en Dios para nuestras vidas. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire qué poderoso. Lo que provocó una respuesta positiva. Hablábamos con el hermano Marlon y el hermano Saúl, que muchas veces el poder de Dios puede hacer un cambio y una transformación en la vida de una persona. Y esta respuesta que Pedro dio provocó que Jesús, dice, le diera la autoridad a Pedro. Y Pedro era simbolismo de la iglesia. Jesús le estaba diciendo que la misma autoridad que estaba sobre él, la misma autoridad se le iba a dar a la iglesia. Y es la autoridad que usted y yo tenemos en estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Amén. Y le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, el enemigo no puede prevalecer contra los hijos de Dios. El enemigo no puede prevalecer contra la iglesia. Pero ¿por qué muchas veces nosotros estamos escondidos y temerosos si a nosotros se nos ha sido dado la autoridad? ¿Por qué muchas veces nosotros titubeamos para decir algo si sobre nosotros ha sido dada la autoridad? Es ahí donde nosotros debemos de tomar esa autoridad y ese respaldo que viene de Dios, que sobre nosotros ha sido dado. Y tenemos que creerlo. Tenemos que saber que esa autoridad fue traspasada a nosotros. Es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Porque no todo es bonito. Sabemos que los apóstoles fueron a hacer la gran comisión, pero ¿cómo terminaron muchos de ellos? La muerte que les tocó a ellos no fue bonita. Muchos murieron de diferentes maneras, apedreados, cortados. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Muchas veces nosotros creemos que el camino de Dios va a ser de rosas, pero nos vamos a encontrar con personas que nos van a tirar piedras, que nos van a tirar, a decir palabras que a lo mejor nos pueden herir, pero nosotros debemos de estar preparados.
debemos de saber que así como no conocían quién era Jesús, así muchas veces no van a conocer quién somos nosotros. Que nos pueden ver de lejos y han de decir muchas cosas de nosotros. Pero solamente las personas que están cerca van a saber quién verdaderamente somos nosotros y quién somos nosotros para Dios. Nosotros tenemos que estar seguros. Ahora, es una gran responsabilidad. A Pedro se le da, dice, las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué? Dice, para que todo lo que atare en la tierra sea atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra sea desatado en los cielos. Esa es una de las autoridades que Dios le dio a su iglesia. Las llaves, dice, sugieren autoridad, y a través de Pedro, que sería una figura de la iglesia, Jesús está delegando a la iglesia su autoridad o control de atar y desatar. Oiga bien, pero aquí aclara algo bien el Señor Jesús. Le dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Porque imagínense que si Dios nos da el poder de atar y desatar en los cielos, oiga, haríamos desastres. Porque aquí es donde viene el problema. Así como se nos ha sido dada la autoridad para atar y desatar, hay veces que hablamos palabra de bendición, pero ¿y cuando hablamos palabra de maldición? Imagínese usted. Es ahí donde viene el gran problema. Porque vemos que Dios le da la autoridad a Pedro. Pero ¿qué acontece al siguiente capítulo? Versículos más adelante. Cuando Jesús comenzó a decirle, me es necesario, ya el tiempo se acerca. Vino Pedro y le dijo, Señor, que no te acontezca eso. No mueras todavía, no te vayas. La autoridad que se le había sido dada estaba siendo usada en contra. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. El problema cuando tenemos esa autoridad y no la sabemos utilizar. Muchas veces nos convertimos en hombres y mujeres peligrosos, que en vez de ser de bendición, terminamos siendo de maldición. Ahora, el Señor Jesús le dice que le daba ese gran privilegio para que todo lo que atare en la tierra sea atado en los cielos, y lo que desatare en la tierra sea desatado en los cielos. Por ejemplo, si alguien está atado por el pecado, la iglesia tiene el poder, la autoridad para desatarlo. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23 y versículo 24. Ahora, ¿cómo lo vamos a desatar? Predicando las dádivas de libertad del pecado de Jesucristo. Romanos 6, 23 y 24. Mire lo que dice. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo lo desatamos? Declaramos la palabra. La palabra es lo que los cambia, lo que los renueva, lo que los transforma, lo que los hace diferente. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, dice, la santificación. La persona que está en pecado no está santificada, pero cuando recibe la salvación, esa persona
es santificada. ¿Por qué es santificada? Porque al declarar con su boca que Cristo Jesús es su Señor y su Salvador, está declarando que la sangre de Cristo es la que lo limpia, lo purifica y lo santifica. Está declarando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y por eso somos santificados. Pero luego dice ahí más adelante, porque la paga del pecado es muerte. Ayer que andábamos evangelizando, dos personas con dos hombres comenzamos a platicar. Pero había uno que estaba erróneo. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y son cortados, dice. Y ahí yo tuve que intervenir. Y yo le dije, no se refiere a la muerte física, se refiere a la muerte espiritual. El pecado nos aparta de Dios. Morimos espiritualmente y estamos alejados de la gracia de Dios. A eso se refiere la cita bíblica. Al pecar nos apartamos. Hay una división entre Dios y nosotros. Pero dice que más la dádiva de Dios es vida eterna. Lo que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo, a través de Cristo, nosotros recibimos la salvación. Es por esa razón que nosotros tenemos que saber quién es Jesús para nosotros. Tenemos que saber que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Tenemos que saber que Jesús fue el que vino y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, para darnos salvación y vida eterna. Es por eso que tenemos que conocer quién es Jesús para nosotros. ¿Qué ha hecho Él por nosotros? ¿Con qué propiedad nosotros podemos hablar y decir, Jesús hizo esto por mí? Que aunque no lo merecía, pero Él lo hizo por amor a mí. Jesús me salvó. Uno de ellos decía, en 2 ocasiones me sucedió algo que me movieron, dice, y no morí. No sé si habrá sido pam, y comenzó a mencionar un montón de cosas. Y yo le dije, ninguno de los que has mencionado te salvó. El único que te salvó es Dios. Y esa seguridad tenés que tenerla, le dije. Porque hay veces que comenzamos a pensar, al buen catracho dice, qué leche tuve, que no me pasó nada. Y otro más, qué guacero, para que se acuerden un poquito, ¿va? Entonces, pero tenemos que saber que no fue ninguna de esas cosas. Es Dios que en su misericordia nos salvó, porque tiene un propósito. Y él lo decía, yo no sé qué propósito tiene Dios conmigo. Otra persona que hablaba temprano en la mañana también me decía, me ha pasado esto y esto, y aquí Dios me tiene. No sé qué propósito Dios tiene conmigo. Y yo le dije, comienza a tener una relación con Dios. Comienza a buscarle. A lo mejor tú no vas a tener palabras para decirle a Dios, pero todos los días aparta un tiempo, 5 minutos, en donde tú le digas, Señor, aquí estoy. No sé qué decirte, pero aquí estoy. Y con el tiempo tú vas a comenzar a desarrollar. Necesitas urgentemente una intervención de Dios. Que Cristo entre en tu vida. Porque es necesario darle a conocer a las personas que necesitan de Él. Que sin Él nosotros no somos nada. Que apartado de Él nada podemos hacer. Si alguien está poseído, dice, por un demonio, la iglesia puede atar al demonio ordenándole a salir en el nombre de Jesús. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 18. Y esto hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salga de ella.
y salió en aquella misma hora. Ahí es cuando aquella mujer que tenía el espíritu de adivinación molestaba, dice, a Pablo. Y dice que llegó un día en el que dijo Pablo: ya me cansaste. ¿Sabes qué? Hoy sí que te toca irte. Y fue con poder y autoridad. ¿Por qué razón? Porque había sido delegado sobre su vida. Nosotros tenemos que entender y saber que sobre nosotros está el poder y la autoridad. Pero tenemos que tener esa búsqueda con Él. Porque cuando nosotros tenemos esa búsqueda, su respaldo está con nosotros. Y cuando el respaldo de Él está con nosotros, nosotros tenemos la autoridad para hablarle a la enfermedad. Tenemos la autoridad para hablarle a las personas endemoniadas. Y ellos tienen que ser libres por el poder de Dios. Tienen que ser sanos por el poder de Dios. Pero tenemos que creerle a su palabra. Y dice que Pablo se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice que salió en aquella hora. Pablo no tuvo que estar media hora diciendo: vete de ella, sal de ella, suéltala. Dice, en esa misma hora salió. ¿Por qué razón? Por la búsqueda, la relación que él tenía con Dios. Eso es lo que nos va a dar a nosotros poder y autoridad. Nosotros vemos a estos hombres y mujeres de Dios de hoy en día, cómo Dios los usa. Son personas que se apartan, que tienen una búsqueda constante. Pero así como Dios lo hace con ellos, también lo puede hacer con nosotros. Porque nosotros también somos su iglesia. Y sobre nosotros también ha sido dada esa autoridad. Al conocerle en la palabra y tener una relación con Dios, nos damos cuenta de cuál es nuestra labor en la tierra. Al estudiar la vida de Jesús, el estudiar la vida de Jesús, dice, nos va a hacer o nos hace ver su amor, su misericordia, su bondad, su obediencia y su poder. Cuando estudiamos quién es Jesús, qué hizo Jesús en la tierra. Jesús dijo: cosas aún mayores harán en mi nombre. Pero si no conocemos, ¿en nombre de quién? Vamos a estar como aquellos magos. En el nombre del que predica Pablo, te echo fuera. Y a Pablo conocemos, pero ¿y tú quién eres? Salieron avergonzados. El demonio, dije que los cachimbió. Se me ha salido mucho calicho hondureño, ¿eh? Salieron avergonzados porque querían hacer algo que no había sido delegado sobre ellos. Nosotros tenemos que saber quién es Jesús para nosotros. Y en los tiempos en los cuales estamos viviendo, tenemos que ser hombres y mujeres seguros de qué es lo que estamos hablando, a quién estamos predicando y qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero también a través de nosotros. Tenemos que estar listos, porque los tiempos cada vez son difíciles y nosotros tenemos que buscarle cada día más. Buscarle mientras pueda ser hallado. Amén. Nos ponemos en pie.